En el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos hacer para probar los transistores tipo MOSFET, ya que son responsables de muchas de las averías en prácticamente casi cualquier televisor. Vamos a hacer una prueba montado en la tarjeta, vamos a hacer otra prueba fuera de la tarjeta y por último vamos a ver una herramienta casera que hice en el canal que nos va a ser muy útil para saber si tenemos en buenas condiciones los transistores tipo MOSFET. Si no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas y que actives la campanita. Así que si estás interesado en dicha información, pasamos al contenido del vídeo. Bien, para la primera prueba que le vamos a hacer al transistor tipo MOSFET, que lo podemos ubicar aquí, es descargar el condensador, el más grande que tenemos en la fuente, por si se pudiera quedar cargado. Yo lo voy a descargar con la herramienta que hicimos en el canal. Ahí descargamos el condensador. El transistor tipo MOSFET lo ubicamos muy cerquita del transformador chopper. Si nos podemos fijar aquí en la tarjeta, vemos que pone Q935. Y si nos fijamos en las patitas, vemos que ahí pone una G, gatillo, una D, drenador, y esta que pone una S, surtidor. Así que tenemos de izquierda a derecha, gatillo, drenador y surtidor. Otro dato importante que tenemos que tener en cuenta es saber la matrícula del transistor. En este caso es MDF11N60. Si nos fijamos ahí en la hoja del componente, vemos ahí la referencia MDF11N60. Vemos que es un transistor MOSFET de canal N con un voltaje máximo de 600 voltios, 11 amperios y una resistencia entre drain y source de 55 ohms. Aquí vemos ciertos datos que tenemos que tener en cuenta. El voltaje drenador surtidor 600 voltios, corriente 11 amperios y la resistencia que tenemos de drain source es de 55 ohms. Aquí vemos las aplicaciones para fuente de alimentación, fuente PFC, y vemos aquí máxima corriente y máxima velocidad de switcheo. Esta es la configuración de los pines. Tenemos gatillo, drenador y surtidor, y aquí entre surtidor y drenador tenemos un diodito. Eso quiere decir que si medimos desde drain a source nos va a dar una lectura, una caída de tensión de este diodo, pero en inversa no nos podría dar nada. Bien, ya que sabemos todos esos datos, ahora nos ubicamos en el transistor por la zona de las pistas, y donde tenemos cortada la tarjeta, el punto este que queda normalmente siempre es el drain. En la patita drain vamos a poner la punta negra. Y ahora con la roja tocamos el source. Aquí nos tiene que dar la caída de tensión del diodo que vimos anteriormente. Y ahí, como podemos ver, tenemos una caída de tensión de 513. Ahora, si intercambiamos las puntas y ponemos la roja en el drain y la negra en el source, aquí no nos podría dar nada. Ahí, como veis, no nos da nada. Y ahora, si tocamos en el gatillo, ahí tampoco nos puede dar nada. Drain, source no nos da nada, drain, gatillo no nos da nada. Y ahora intercambiamos las puntas, esta la ponemos en el drain, en el source habíamos hablado de lo que nos daba la caída de tensión, y si tocamos, esta la dejamos aquí, si tocamos gatillo, esto sería normal, montado en la tarjeta. Lo que sería anormal es que si tenemos esta punta en el drain y tocamos gatillo, que nos haga esto. Ya nos indicaría de que tenemos el transistor dañado. Bien, si nos podemos fijar aquí, ya retiramos el transistor MOSFET que iba en este
tres puntitos que tenemos aquí. Si nos fijamos en la propia tarjeta, aquí vemos que tenemos también la configuración para otro transistor MOSFET, pero en concreto en esta tarjeta para este televisor solamente lleva uno aquí. Aquí podemos fijarnos el transistor que retiramos y aquí tenemos la configuración para otro transistor, pero aquí podemos ver que no tenemos nada. Aquí, si nos podemos fijar, habíamos comentado que el pin que está donde tenemos la tarjeta cortada es el drenador y este es el surtidor, y nos queda este de la derecha que es la base. Para saber cuál es la base, si nos fijamos aquí hay un transistor SMD. Este transistor me tiene que dar con el pin de la base, o sea, me tendría que dar aquí, y me tiene que dar también con el circuito integrado que tenemos aquí. Ahí vemos que nos da con el circuito integrado y nos da con el transistor. Entonces ya sabemos que esta es la base. Lógicamente el transistor solo nos puede dar con la base, no nos va a dar con el drenador ni nos va a dar con el surtidor. Lo mismo en el circuito, me da con la base, no me da con el drenador ni me da con el surtidor. Hizo ahí una pequeña fluctuación, pero no me da con el surtidor. Bien, para medir el transistor fuera de placa, la punta negra la vamos a poner en el drenador y la punta roja en el surtidor. Aquí nos tiene que marcar la caída de tensión del diodo. Y como vemos ahí, 512. Ahora, con esta punta, con la punta roja, si tocamos al gatillo, vemos que no nos da nada. Y regresamos, esa caída de tensión de 500 y algo nos tiene que caer. Y ahí, como vimos, nos cae a 3,96. Ahora, con la punta negra, toco el gatillo y el drain, los dos juntos. Y ahora regreso al drain y vuelvo otra vez a la lectura 528. Punta roja, toca el gatillo, regresa al source y aquí cae la lectura. Todo nos indica de que este transistor MOSFET está haciendo su trabajo. Vamos ahora a hacer la prueba con este otro transistor. La punta negra la ponemos en el drain. Y ahora con la roja tocamos el source. Aquí nos tiene que dar la caída de tensión del diodo. Nos está dando un cortocircuito. Si tocamos con esta punta al gatillo, vemos que nos da también el cortocircuito. Regresamos y me sigue dando cortocircuito. Ya nos está indicando de que este transistor no sirve y hay que sustituirlo. Si todas estas pruebas os parece bastante rollo y queréis hacer una herramienta casera que os sirva para saber si los transistores tipo MOSFET trabajan correctamente, aquí tenemos la herramienta que hicimos en el canal para saber si los transistores tipo MOSFET están trabajando correctamente. Al finalizar el vídeo te dejo una tarjeta para que veas cómo se hace. Aquí ahora, al introducir el transistor en el probador, no se nos puede encender el pilotito verde que tenemos aquí. Vamos a probar. Y ahí, como veis, el pilotito no se nos enciende. Ahora, al apretar el pulsador, sí que se tiene que encender. Todo nos indica de que este transistor tipo MOSFET está correcto. Ahora vamos a ver la prueba en este otro transistor que con el multímetro nos dio que estaba averiado. Si lo introducimos aquí y si nos queda encendida la bombillita verde, nos indica de que el transistor está dañado. Vamos a probar. Y ahí podéis ver que este transistor está dañado. Así que chicos, si te gustó el vídeo, manita arriba, like, compartirlo con vuestros amigos en las redes sociales, suscribirse al canal si no estás suscrito y nos vemos hasta el próximo vídeo. Venga chicos, chao.